Buenas tardes, Inge. Ok. Bueno, muy buenas tardes también, Brian, que estás llegando en este momento. Buenas tardes Buenas a los tardes, que se nos Inge. están uniendo. ¿Qué tal, Buenas muchachos? tardes, señor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dora. Ok, a partir de este momento estamos iniciando entonces con la grabación para la clase del día de hoy. Entonces, de primera mano, me gustaría que podamos revisar un poquito la evaluación diagnóstica que hemos tenido en nuestra clase anterior. Como panorama general, puedo ver que estamos con un conocimiento esencial de los conceptos que tienen que ver con lo que vamos a estar abordando a lo largo de la materia, pero hay algunas cositas que hay que afinarlas todavía, ¿no? Estoy viendo que el tema, por ejemplo, de derivadas en algunos casos requiere nomás de mayor fundamento, hay que darle nomás su atención. Y bueno, es algo primordial que nosotros vamos a estar utilizando para poder trabajar en lo que es la optimización de modelos, entre otras cosas. Entonces, en la primera parte de la materia, vamos a estar repasando estos puntos, pero les voy a dar material adicional para que puedan también ir fundamentando algunas cosas que son importantes, ¿no? Para que podamos tener una cabal comprensión de los modelos lineales que en realidad inspiran todo lo que más adelante vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, hablando ya de lo que son redes convolucionales, redes recurrentes, entre otros modelos, cada uno de estos está compuesto por varias unidades, por varios componentes, que en realidad son modelos lineales que se interconectan entre sí, que tienen una función de activación y otros aspectos, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener a la mano esos conceptos en particular. Ok, las primeras preguntitas eran un poco más personales, donde ustedes podían básicamente indicar el nivel de autoevaluación que le dan a lo que es las bases matemáticas, por ejemplo, la álgebra lineal, el cálculo y el tema de las probabilidades y también el tema del inglés. En relación a este último punto, una gran mayoría ha estado de acuerdo en que podamos hacer espacios en clases para ver que inclusive la cátedra como tal la podamos dar en inglés. Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos integrar esto, muchachos, como parte de nuestros avances. Y creo que va a ser una forma en la cual ustedes van a tener también la oportunidad de interactuar y practicar un poquito, ¿no? Entonces, ya les venía indicando de que un conocimiento del idioma inglés es necesario para poder desempeñarnos en lo que es ciencia y tecnología en general. Chicos, estamos todos viendo la pantalla por si acaso, ¿no? Me olvidé consultarles eso. Sí, Inge. Ok, gracias muchachos. Solo quería verificar. Bien. El tema de derivadas. ¿Cómo podemos definir conceptualmente derivadas, muchachos? Sabemos que una derivada es una operación afín al cálculo diferencial, ¿no? Pero conceptualmente nosotros vamos a entender una derivada como una pendiente, ¿sí? Entonces, a ver, voy a hacer algunos trazos por acá, porque me interesa que esto pueda ser comprendido por ustedes, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos cualquier función más o menos de estas características, ¿no? Entonces, esta función tiene un mínimo y tiene un máximo, tal como ustedes pueden apreciar, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es trazar una recta que va totalmente paralela a la función que está siendo evaluada en este punto, ¿no? Que va a ir más o menos de esa manera. Entonces,
esta recta que yo estoy trazando ahora es lo que nosotros vamos a identificar como pendiente de la función. Es la pendiente evaluada en este punto que ahora estoy marcando acá, ¿no? Y esta pendiente va a conformar un triángulo rectángulo con el eje X. Entonces aquí vamos a tener un delta X y un delta Y, ¿no? Entonces, la relación matemática entre estos dos catetos, entre el delta Y y el delta X, es lo que nosotros conocemos como pendiente, ¿no? Y si ustedes ven, en la medida en que vamos bajando hasta llegar, por ejemplo, a un mínimo, esta recta tangente se va a volver totalmente horizontal. ¿Y qué implica eso para la pendiente de dicha recta? ¿Qué valor va a tener? Acá, en este punto, por ejemplo. 0. 0, ¿verdad? Y lo mismo va a ocurrir acá en la parte superior de la función, ¿verdad? Pues nuevamente ahí la recta tangente va a tener una pendiente 0. Entonces, siempre que nosotros estamos en puntos críticos de la función, en máximos o en mínimos, la pendiente de la recta tangente va a ser 0. ¿Ok? Y por eso es que nosotros, para poder encontrar estos puntos críticos, los máximos y los mínimos, tenemos que calcular derivadas y después igualarlas a 0, ¿no? De ahí es de donde nacen las intuiciones matemáticas que nos llevan a nosotros a deducir eso. Entonces, ¿qué es una derivada? Es una pendiente evaluada en un punto de una función que nosotros estamos evaluando. Inclusive podían complementar en el sentido en que las derivadas se utilizan para poder encontrar los puntos críticos de una función, o sea, los máximos y los mínimos, que es una aplicación muy importante en el ámbito de la optimización. En realidad, los modelos que nosotros optimizamos, ahí tenemos la regresión lineal, tenemos la regresión logística, las redes neuronales. Todos estos modelos, a la final, son funciones, ¿sí? Funciones de parámetros que nosotros buscamos optimizar. Y para poder encontrar el mínimo de una función, el mínimo del error de nuestro modelo, tenemos que calcular derivadas. Y eso ya de entradita en modelos lineales que vamos a estar viendo, si no desde el día viernes la siguiente semana, ya empieza a aplicarse cuando tenemos que encontrar los parámetros del modelo, ya sea de manera analítica o iterativa, ¿no? Pero ya la técnica que utilicemos es, es un tecnicismo más de algo conceptual que está muy ligado a lo que las derivadas nos permiten lograr, ¿no? Que es encontrar los puntos críticos de cualquier función. Ok, entonces yo voy a borrar esto. Y bueno, nada más, un poquito de redundancia por ahí porque este concepto es importante. En realidad, cuando ya pasemos a deducir algunas cosas más adelante, va a ser importante que podamos tener claridad en torno a este concepto. El gradiente es una derivada en múltiples dimensiones, ¿no? Es un vector. Entonces, un gradiente va a estar compuesto por derivadas parciales que se evalúan en cada una de las direcciones. Y cuando nosotros estamos en proceso de optimizar un modelo, cualesquiera, ¿no? Lo que estamos haciendo de fondo es calcular una derivada respecto de cada parámetro, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de una regresión logística o una red neuronal, los parámetros del modelo van a ser, ¿qué? No sé si recuerdan esto, chicos. ¿Qué parámetros tenía, por ejemplo, una regresión logística? ¿Recuerdan, muchachos? La pendiente y bueno, había uno más, no me acuerdo. Ok. Los pesos y el vías, ¿verdad? Entonces, cada peso conectaba con una entrada y nuestra linealidad, ¿no es cierto?
Entonces, estos pesos y el bias era lo que componía el conjunto de parámetros del modelo y era lo que teníamos que optimizar, ¿no? Entonces, estos parámetros se optimizaban en relación al error que nuestro modelo comete, ¿no? O sea, cuando no está entrenado, pues nuestro modelo va a tener un error alto, pero cuando ya realizamos un proceso de entrenamiento, pues los pesos sinápticos y el bias van a estar ya ajustados para poder realizar predicciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en ese contexto es calcular una derivada del error respecto de cada parámetro del modelo, ¿no? Y por eso es que decimos, estamos calculando el gradiente del error respecto de los parámetros, ¿no? Y luego lo igualamos a cero, encontramos el mínimo posible, etcétera, que ya es un aspecto más técnico, ¿no? Ok, aquí venían algunas preguntas en relación al tema de probabilidades. Tenemos una moneda perfecta, o sea que no tiene, digamos, cosas medio raras, que no, que digamos, lanzas al vacío y siempre te sale cara o bien siempre te sale escudo, ¿no? O sea, hay una igual probabilidad de que te salga cualquiera de las dos posibilidades. ¿Qué probabilidad hay de que al lanzarla salga cara o escudo? ¿Sí? Para empezar, la moneda no tiene otras posibilidades, esas son las dos únicas que tiene, ¿no? El evento de que salga cara o el evento de que salga escudo, que de hecho nosotros lo podemos tal vez anotar por acá. O sea, podemos decir que un evento A es que sale cara y el otro evento B es que sale escudo, ¿no? Entonces, la pregunta nos está diciendo, ¿cuál será la probabilidad de que salga esto o salga esto? O sea, de que ocurra un evento o ocurra el otro. O sea, en otras palabras, nos piden esto, ¿verdad? La probabilidad de un evento u el otro, ¿no? Es así como nosotros ilustramos esto de acá. Entonces, conceptualmente, ¿cómo podemos desglosar esta probabilidad, chicos, del evento A o el evento B? Había un teorema que lo hemos visto, ¿no es cierto? En la parte del repaso matemático de Emergentes 1. No sé si se acuerdan, muchachos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo podíamos desglosar esto? Tal vez así. ¿Estamos bien con eso, muchachos? Sí, Entonces, la probabilidad de un evento o el otro era igual a la suma de las probabilidades de cada evento, ¿verdad? De ser un teorema de las probabilidades. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que salga cara? Es un medio, ¿verdad? Tenemos una de dos posibilidades, ¿no? Donde cara y escudo vendría a componer nuestro espacio muestral. Son las únicas dos posibilidades que tenemos, ¿no? Y la probabilidad de que salga escudo igualmente es un medio. O sea, cada probabilidad es 0.5. Si sumamos esto, entonces vamos a tener 1, que es la probabilidad del espacio muestral. Entonces, eso significa que la probabilidad de que salga cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Que salga o bien cara o que salga escudo, en realidad es la probabilidad del espacio muestral de la moneda, que es cara o escudo, ¿no? No hay otras posibilidades, porque eso es lo que nos dice la pregunta, ¿no? Que es una moneda perfecta, entonces solamente va a haber esas dos posibilidades, digamos. No va a ocurrir que yo lanzo la moneda y se va a quedar, digamos, entre cara y escudo, ¿no? Se va a quedar parada ahí en la mesa. Eso no sucede, ¿no? Entonces, solamente tenemos esas dos posibilidades y la probabilidad de que se dé un evento o el otro, ¿no es cierto? Sería la probabilidad del espacio muestral. Ok, ¿estamos bien por si acaso con esto, chicos? Sí, jefe. Ok. Bien, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Bien, si analizamos esto, si nos hacemos una idea mental
de las caras del dado, tenemos 6 caras en total, ¿verdad? Del 1 al 6. Entonces, 3 de esas caras van a ser pares, ¿no? Entonces, esta probabilidad de que salga un número par es, digamos que salga el 2, el 4 o el 6, ¿no es cierto? Cualquiera de esas 3, entre el total de posibilidades o el espacio muestral que tengo, ¿no? Entonces, el espacio muestral del dado va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la probabilidad de que salga un número par va a ser la probabilidad que salga el 2, que salga el 4 o que salga el 6, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues sumamos las probabilidades de que salga el 2, que va a ser un sexto, más la probabilidad de que salga el 4, que también va a ser un sexto, más la probabilidad de que salga el 6, que también va a ser un sexto. Entonces, sumamos estas 3 y tenemos 3 sextos, lo cual nos da 0,5, ¿no? Aquí la mayoría ha respondido bien, no ha habido problemas ahí. De todas maneras, está claro esto, ¿no, chicos? Sí. Ok, súper. Bien, la siguiente era una pregunta sobre probabilidades condicionales. Entonces, nos dice la probabilidad de que sea lunes y esté lloviendo es del 1%. La probabilidad de lluvia en nuestra ciudad es 10%. ¿Y cuál sería entonces la probabilidad de que hoy sea lunes dado que está lloviendo? Si ustedes recordarán, y esto también lo hemos visto en una parte de la anterior materia, primeramente voy a ilustrar los dos eventos acá. Voy a rayar un poquito esto. Vamos a decir que el evento A, por ejemplo, es que es lunes. Y después la probabilidad que esté, o el evento B va a ser que esté lloviendo, ¿no? Que esté lloviendo. Ese va a ser nuestro otro evento. Entonces, nos dicen que la probabilidad de que sea lunes y esté lloviendo, o sea, esta probabilidad conjunta de A intersección B, que también la podemos expresar de esta otra manera, probabilidad de A, B, ¿sí? Cualquiera de estas dos notaciones es lo mismo. La podíamos desarrollar utilizando la regla producto de las probabilidades. ¿Se acuerdan de esto, muchachos? Por si acaso. ¿Cómo podíamos desglosar esta probabilidad en función de una probabilidad condicional? Tal vez de esta forma. Probabilidad de A dado B por probabilidad de B. ¿Estamos bien con eso? Sí. Ya. Ok, aquí ¿qué es lo que tenemos? Nos dice la probabilidad de que sea lunes y esté lloviendo es 1%. Entonces, esa es la probabilidad de los dos eventos, de que ambas cosas estén sucediendo al mismo tiempo, en otras palabras, ¿no? Entonces, nos están dando esta probabilidad de A y B, o sea, que sea lunes y que además esté lloviendo, y dice que eso es 1%, ¿no? O sea, eso sería 0,01. ¿Y qué más nos están dando? La probabilidad de B, tal vez. ¿Esto nos están dando, chicos? Sí. Eso también nos dan, ¿verdad? ¿Y cuánto es? 0.1. 0,1, ¿verdad? O 10%. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden esta probabilidad, la probabilidad de A dado B, ¿no ve? Entonces, teniendo ya todos los datos, es fácil encontrar eso, simplemente hay que despejar, ¿no? Que sería probabilidad de A dado B, y esto va a ser la probabilidad de A y B, que es 0,01, y este otro pasa al otro lado a dividir, ¿no? Que sería 0,1. Entonces, esto sería 0,1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok, o 10%, que es lo mismo, ¿no? Entonces, eso estaba un poquito relacionado a lo que es la regla del producto de las probabilidades que está, perdón, muy vinculada a lo que es el teorema de Bayes, ¿no? Que también hemos visto en la parte introductoria de Emergentes 1, ¿no?
Entonces, en realidad, estas tres probabilidades que nosotros estamos viendo ahora, la probabilidad de A dado B, la probabilidad de B y la probabilidad conjunta, también lo podemos expresar como el teorema de Bayes que nosotros hemos visto en la anterior materia, ¿no? Y hemos visto también que el teorema de Bayes inspiraba la lógica de funcionamiento de varios modelos generativos, ¿no? Que son los modelos que tienen la posibilidad de, más allá de realizar predicciones, nos permiten generar datos también. Entonces, bueno, eso estaba principalmente vinculado, ¿no? al tema del producto de probabilidades. Ok, bien, luego de esto nos dicen, sean dos eventos independientes A y B. ¿Cómo definimos la probabilidad conjunta de ambos eventos? Entonces ahí nuevamente iba este tema, ¿no? De las probabilidades condicionales. Esta probabilidad conjunta, la probabilidad de A y B, nosotros lo podemos expresar también de esta forma, ¿verdad? Es lo que hemos visto en el anterior ejemplo. Este es un teorema en realidad. La probabilidad conjunta de dos eventos se puede expresar como el producto de una probabilidad condicional por la probabilidad del otro evento. ¿Sí? Esto también lo podemos escribir de esta forma. La probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Ambas cosas son exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre cuando los dos eventos son independientes, muchachos? Ahí va un tema importante. Esta probabilidad de A dado B, ¿a qué será igual cuando A y B son independientes entre sí? O sea, ¿el evento A depende de B? No. No, ¿verdad? Son totalmente independientes, por lo tanto, esta probabilidad condicional la podemos escribir simplemente como probabilidad de A. Y algo similar sucede con esta otra probabilidad. Si el evento B no depende de A, entonces esto simplemente lo podemos escribir de esta forma, como probabilidad de B, ¿no? Entonces, por cualquiera de los dos caminos, llegamos a que la probabilidad conjunta de estos dos eventos, cuando son independientes entre sí, es nada más el producto de las probabilidades de cada evento. La probabilidad de A por la probabilidad de B, que, bueno, era la tercera opción, ¿no? Que teníamos acá. ¿Recuerdan esto, muchachos? Buena manera de refrescar un poquito la memoria, porque esto lo hemos visto anteriormente también. ¿Estamos bien con esto, chicos? Sí, Inge. Ya, súper. Ok, después, ¿cómo definimos esperanza matemática? La esperanza matemática es el valor esperado, ¿no es cierto? Y en algunos casos, una definición un poco más informal que le dan a esto es la media de una distribución, ¿no? Entonces, hay expresiones matemáticas que definen lo que es la esperanza matemática, que en realidad es la suma de las multiplicaciones de cada dato con su probabilidad, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar a distribuciones discretas y continuas, donde a partir de ello inclusive podemos realizar lo que es la determinación de los parámetros del modelo y cosas así. Creo que no hemos tenido inconvenientes acá, he visto que las respuestas estaban por lo general bien. ¿Cómo definimos mínimo local, chicos? ¿Qué diferencia habría en todo caso entre un mínimo local y un global? O sea, tenemos una función. Sí, ¿decías? Un mínimo local es simplemente un mínimo de una función, pero no es el punto más bajo de la misma. El punto más bajo, ¿verdad? O sea, si tenemos una función más o menos de estas características, este sería un mínimo local, que no es el mínimo absoluto, pero este sería el mínimo global, ¿no ve? Porque ese es
mínimo absoluto que tiene la función. Este es nada más un mínimo local. ¿Ok? Eso también lo habíamos visto con anterioridad cuando estábamos hablando, ¿no? De optimización de modelos y cosas así. De todas maneras, vamos a retomar estos conceptos. Es necesaria tal vez un poquito la redundancia que le estamos dando porque en realidad todo lo que más adelante vamos a estar viendo está enteramente relacionado a esto. Regresión lineal. La regresión lineal es un modelo que está netamente basado en la posibilidad de ajustar una función, un modelo, a un dataset que nosotros tenemos a disposición nuestra. Es uno de varios modelos regresivos que tenemos en el Machine Learning y está basado esencialmente en encontrar un ajuste con el menor error posible a un dataset que nosotros tengamos a nuestra disposición. Como parte de los avances que vamos a tener y lo primero que vamos a abordar en la parte de modelos lineales es que vamos a repasar la regresión lineal, ¿sí? Porque de la regresión lineal se inspira después la regresión logística y de la regresión logística se inspiran las redes neuronales, ¿no? Y todas las arquitecturas que de ellas se derivan. Entonces, es básicamente la definición que le podemos dar a este modelo que en realidad inspira varias cosas dentro del ámbito del Machine Learning. El error cuadrático medio es la medida que nos permite, bueno, es la función objetivo en realidad de la regresión lineal y es algo que buscamos minimizar. Entonces, el error cuadrático medio en realidad es una suma de las distancias que hay entre cada punto y el modelo que estamos nosotros buscando ajustar al dataset. Que, bueno, de todas maneras es algo que vamos a estar viendo como parte de nuestro avance, pero, bueno, les voy dando ya una introducción. En una tabla de distribución de frecuencias, ¿qué diferencia hay entre una frecuencia relativa y una absoluta? ¿Alguien tiene una idea de eso, chicos? La frecuencia absoluta sería la suma de la cantidad de veces que aparece un valor. Exacto. Y sería igual a n, ¿no? Mientras que la frecuencia de la frecuencia relativa es cuántas veces se repite un valor predeterminado dividido entre el total de... Total. Exacto. Ujú. Sí, esa es básicamente la diferencia, ¿no? La frecuencia absoluta es un conteo de valores, básicamente, de una categoría que yo tengo en la distribución. Mientras que la frecuencia relativa es ese mismo conteo, pero dividido entre el total. Y por lo tanto, las frecuencias relativas van a estar comprendidas siempre en el rango de 0 a 1. ¿Sí? Y las frecuencias relativas, por si acaso, chicos, están muy vinculadas a lo que es el concepto de probabilidad. Porque siempre que nosotros hacemos conteos de, qué sé yo, de una muestra que nosotros tenemos a disposición nuestra, lo que estamos haciendo es calcular en el fondo una probabilidad, ¿sí? Entonces, es por ello que cuando nosotros ya hablamos de lo que es la estadística básica, estos dos conceptos de frecuencia relativa y probabilidad en realidad están muy vinculados y todo esto tiene mucho que ver con los conteos, ¿no? Con ocurrencias que se van dando de un evento determinado en un espacio muestral que nosotros evaluamos. Ok, aquí va una pregunta que estaba un poquito más vinculada al tema del álgebra lineal. Entonces, ¿cuál de estas identidades equivale a la multiplicación A por B? Los que estuvieron en el curso de matemáticas para Machine Learning no deberían de haber tenido inconveniente acá. ¿Cuál de estas sería, muchachos? ¿Será que, por ejemplo, AB es igual a BA? ¿Hay esa propiedad de conmutatividad entre las matrices? No. No, ¿verdad? No, no existe. Esto nunca o casi nunca va a ser igual, ¿no? El producto de A por B casi nunca va a ser igual a B por A. No hay esta probabilidad
esta propiedad conmutativa de las matrices, ¿no? A menos que estemos trabajando con una matriz identidad. En realidad, este producto de A por B también se puede expresar de esta forma, como B transpuesta por A transpuesta y todo esto transpuesta. ¿Y por qué es eso? Porque hay esta identidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el producto de A transpuesta B y todo esto lo transponemos, entonces esto va a ser lo mismo, se invierten las dos matrices, ¿no? O sea, va a ser de esta forma. B transpuesta por A transpuesta, transpuesta, ¿no? Pero la transpuesta de la transpuesta es simplemente la matriz original. Entonces, esto se puede escribir también de esa forma. ¿Ok? Entonces, esta por si acaso, chicos, es una identidad, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un producto de dos matrices, podemos calcular el producto en función a las transpuestas de las dos matrices de esta manera, ¿ya? Este es un punto importante, especialmente cuando estamos realizando deducciones de formas matriciales, por ejemplo, de la regresión lineal, de la regresión logística, y más adelante cuando queremos vectorizar nuestros modelos. Por ejemplo, una red neuronal netamente se puede expresar como un producto de matrices. El forward propagation y también el back propagation de una red neuronal se puede expresar de manera matricial, lo cual acelera los cálculos que se realizan para poder ya sea realizar el forward propagation, que es entregar los datos hacia todas las capas, o bien realizar el entrenamiento, que es calcular gradientes en el otro sentido, ¿no? Eso es básicamente un concepto a tener en cuenta. Después nos daban esta función y nos pedían la derivada. Aquí, ¿cuál era la respuesta, chicos? La segunda. La ¿O no? segunda, dicen La, por ahí. la tercera. La tercera, ¿no ve? A ver, vamos a hacer esto muy rápidamente. A ver, tenemos entonces nuestra derivada, ¿no? Este 1 sobre x lo podemos expresar también como x a la menos 1, ¿verdad? Esto puede ser x a la menos 1. O sea, el recíproco de algo es lo mismo que decir x a la menos 1. Entonces, la derivada de x a la menos 1, ¿a qué será igual? Menos x a la menos 2, ¿está bien, chicos? La derivada de x a la menos 1, o sea, esto de acá, sería menos x a la menos 2. ¿Está bien eso? Sí. ¿Ok? Entonces, menos x a la menos 2 también se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Menos 1 sobre x al cuadrado. Que como ustedes pueden ver, pues la tercera opción es la única que tiene eso, ¿verdad? Entonces ya incluso sin necesidad de calcular lo demás ya podían elegir esa respuesta. Pero bueno, lo mismo ocurría, ¿no? Con la derivada de 1 sobre x más 1, en realidad ocurre algo similar, o puedes aplicar el teorema del cociente de las derivadas, que nos dice lo siguiente, ¿no ve? Cuando derivamos un cociente de estas formas, esto es lo mismo que, bueno, en la parte superior, en el numerador, tenemos la función en el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Si hacemos uso de esta expresión, pues acá vamos a tener, esto va a ser x más 1 por la derivada de 1, ¿no? Pero la derivada de una constante 0, menos 1 por la derivada de x más 1, ¿no? Y la derivada de x más 1, ¿cuánto es, chicos? 1. 1 simplemente, ¿verdad? Sobre x más 1 al cuadrado. Y así, ¿no? Entonces se podía hacer algo similar también para el otro término, para este x más 1 sobre x más 2, y luego de simplificar,
nos daba 1 sobre x más 2 al cuadrado, y la derivada de e a la x siempre sea a la x, ¿no? Lo mismo su integral. La integral de a la x siempre sea a la x. Eso. A menos que esto esté elevado al cuadrado o algo así, bueno, habría que, en ese caso, derivar lo que está en el exponente también. Pero en este caso, la derivada simplemente sea la x. Ok, ¿estamos bien con eso, chicos? Sí, Inge. Ya. Los parámetros de la distribución gaussiana, bueno, creo que no hay mayor inconveniente ahí. Tenemos lo que es la media y la desviación típica como parámetros, ¿no? Pero ojo acá, si estamos trabajando con una distribución gaussiana multidimensional, ahí cambian un poquito las cosas, ¿no? Vamos a tener sí la media, pero el otro parámetro va a ser la covarianza o matriz de covarianzas, por si acaso, ¿no? La matriz sigma que veíamos en lo que era, por ejemplo, la regresión lineal de múltiples variables. Lenguajes de programación, eso ya era personal de cada uno de ustedes. Hemos trabajado con Python también el anterior semestre, entonces creo que ahí no hemos tenido mucho inconveniente, chicos. Ok, hasta acá no sé si tienen alguna consultita por si acaso o alguna inquietud, chicos, antes que nos introduzcamos en materia. ¿Todo bien? Sí, Inge, todo bien. Ya, súper. Ok, bien, vamos a ir entonces ahora interiorizándonos en la primera unidad temática de nuestra materia, muchachos. Y es así que vamos a empezar a abordar lo que es el repaso de Machine Learning en general, ¿sí? De qué hablamos cuando estamos refiriéndonos a Machine Learning. Y luego vamos a pasar a hacer un repaso de lo que son los modelos lineales, ¿no? Vamos a empezar por lo que es la regresión lineal. Vamos a retomar el tema de regresiones logísticas, cómo es que todo esto ingresa dentro del contexto de modelos predictivos en general. Algo que nosotros podemos ir ya de antemano indicando es que estos modelos, la regresión lineal, la regresión logística y las redes neuronales, y también las SVMs, aunque no tienen una intuición probabilística en realidad, a menos que estemos hablando de la SVM probabilística, pero lo que tienen en común, chicos, estos modelos, es que se trata de modelos, pues, discriminativos, así es como se les llama, ¿no? ¿Y por qué se los denomina de esta forma? Porque hacen uso de los datos que nosotros tenemos a nuestra disposición y generan una predicción, que nosotros la podemos interpretar de manera geométrica, como en el caso de la regresión lineal, por ejemplo, o bien la podemos interpretar de manera probabilística, y ahí tenemos el escenario de la máxima verosimilitud, por ejemplo, ¿no? Que era uno de los conceptos que nosotros habíamos abordado en la anterior materia también. Entonces, vamos a ir estableciendo estos conceptos. Es importante que podamos tener en claro, por ejemplo, de qué estamos hablando cuando nos referimos a lo que es la verosimilitud del modelo, qué opciones tenemos para poder, pues, optimizar modelos lineales en general, y por qué es que utilizamos métodos iterativos para poder realizar el entrenamiento de un modelo de estas características. Todos estos son puntos que de manera, pues, recurrente nosotros vamos a estar citando a lo largo de la materia, ¿no? Y en el fondo, lo que nosotros siempre vamos a tener en cuenta es que una red neuronal, independientemente de la arquitectura que tenga, sea convolucional, recurrente o fully connected, siempre va a tener esta característica de estar compuesta de varias neuronas artificiales, donde cada neurona artificial en realidad es un modelo lineal que buscamos optimizarlo. Bien.
Entonces, acerca de definiciones del Machine Learning, de alguna forma esto ya lo hemos pues establecido en la materia anterior. Se trata esencialmente de utilizar una serie de técnicas y métodos que permitan a las máquinas aprender por sí mismas y realizar predicciones en base a los datos que nosotros les proporcionamos. Entonces, ¿qué implica esto? Que disponer de información para poder entrenar nuestros modelos va a ser crucial para poder tener éxito en cualquier proyecto de Machine Learning que nosotros estemos encarando. Porque a la final se trata de eso, ¿no? Los datos básicamente son el insumo más importante que nosotros vamos a tener a nuestra disposición para poder realizar el entrenamiento de cualquier modelo que tengamos a nuestra disposición. Entonces, lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta unidad es que vamos a ir pues describiendo los conceptos esenciales de cómo se integra un dataset en particular. Vamos a aprovechar esta circunstancia para poder pues ir estableciendo cuáles son las características de los modelos lineales también, de los modelos discriminativos en este sentido. Y hay una diferencia esencial entre los modelos discriminativos. Por ejemplo, ahí está la regresión lineal, la regresión logística, las redes neuronales y los modelos generativos, ¿sí? Los modelos generativos tienen la capacidad de poder generar nuevos datos, ¿sí? De generar ejemplos. Entonces, hay un grupo especial de redes neuronales en este contexto que se han estado investigando bastante en los últimos años. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que son las redes adversarias generativas o GANs. ¿Y qué es lo que nos permiten lograr estas redes GAN? Es generar imágenes a partir de cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, yo le introduzco ruido a una red de estas características y me puede generar una imagen completa a partir de ello. Inclusive, un avance interesante que se ha estado teniendo en ese contexto de lo que son las redes generativas es que ahora ya existe la posibilidad de generar, por ejemplo, un video completo haciendo uso de este tipo de modelos, ¿no? Pero algo que nosotros podemos mencionar en torno a lo que son los modelos generativos es que todos estos hacen uso de conceptos que son afines a la probabilidad y, para ser más específico, a lo que es el teorema de Bayes, para poder generar nuevos datos, ¿no? Entonces, en un modelo discriminativo, lo que tú vas a buscar es modelar la probabilidad de una respuesta dado el dataset que tienes a tu disposición, pero en un modelo generativo lo que tú buscas es modelar la probabilidad de los datos, o sea, la probabilidad de X, dadas las respuestas, o sea, es al revés, ¿no? O sea, tú le dices, por ejemplo, a tu modelo, yo quiero generar la cara de una persona, ¿no? Entonces, la red lo que va a hacer es, te va a dar como resultado una imagen que sea, por ejemplo, de un hombre o de una mujer, o lo que tú le instruyes, ¿no? Entonces, todas estas habilidades que van teniendo modelos de vanguardia que se están investigando hoy por hoy, están muy vinculados a conceptos que vienen del Machine Learning esencial. Entonces, el enfoque que le vamos a estar dando a esta unidad va a ser familiarizarnos en torno a aquellos conceptos que consideramos esenciales y que los vamos a estar, de manera recurrente abordando a lo largo de la materia. Y vamos a complementar los puntos que vayamos viendo en esta unidad con lo que es el análisis variacional, que es algo que viene en la siguiente unidad, donde ya lo que buscamos es encontrar un modelo probabilístico que represente al modelo original, pero con menos complejidad, con menos parámetros, ¿sí? Que cabalmente es algo que ha inspirado
los autoencoders variacionales, los BAEs, ¿no es cierto? Que es otro tipo de arquitectura interesante que igualmente nos permite generar datos de diversa índole. Ok, bien, entonces, si tuviéramos que hablar de una subdivisión de la inteligencia artificial y cómo ésta se ha venido gestando, especialmente en los últimos años, ¿no? Han estado teniendo lugar una serie de avances interesantes en torno a lo que es la inteligencia artificial en general. Y una gran parte de ellos se han estado dando en el rubro del machine learning, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial en líneas generales, nos estamos refiriendo a una serie de disciplinas, más allá del aprendizaje automático, que es parte de un ecosistema general, que en este caso es la inteligencia artificial, pero que está más orientado a lograr que los dispositivos electrónicos, los computadores, y hoy por hoy se habla mucho de los dispositivos embebidos, por ejemplo, hacer que todos estos tengan la posibilidad de adquirir conocimiento por sí mismos, aprender y tomar decisiones. Entonces, dentro de este rubro del machine learning, en últimos años se han estado teniendo adicionalmente avances importantes en lo que es el aprendizaje profundo o deep learning. Entonces, el aprendizaje automático en general, el machine learning, involucra una serie de modelos y varios de ellos nosotros los hemos abordado en la materia anterior. Por ejemplo, no sé si alguien recuerda acerca de los modelos basados en árboles de decisión, chicos. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, qué era el concepto de modelos ensemble? Recuerdo O modelos basados en grupos, ¿sí? Sí, recuerdo el de los árboles de decisión. Correcto. Lo que ocurría, por ejemplo, ahí era que estos árboles de decisión se podían agrupar, ¿verdad? Los podíamos juntar en grupos. Entonces, por ejemplo, el árbol de decisión tenía una limitación relacionada al tema del ajuste, ¿verdad? Tenían una propensión al sobreajuste de los datos, ¿no? Porque lo que hace en realidad un árbol de decisión en su proceso de entrenamiento es, pues, ir tomando los atributos de un modelo en particular y luego va tomando decisiones, ¿no? Hasta que todos los datos que cumplen con todas las condiciones posibles son contemplados por el árbol de decisión, ¿no? Pero en lo que eso repercute, y especialmente cuando tenemos un árbol muy profundo, es que fácilmente podemos ingresar en un escenario de overfitting. Por eso es que los árboles de decisión por sí mismos no tienen mucha utilidad práctica solitos, ¿no es cierto?, como modelos para machine learning, sino que más bien los modelos ensemble que hacen uso de los árboles de decisión son los que tienen utilidad práctica. Y en el ámbito de los modelos ensemble teníamos dos categorías. ¿Recuerdan eso, chicos? ¿Qué categorías existían en torno a los modelos ensemble? ¿Se acuerdan del bagging y del boosting? Chicos. Más o menos, sí. Ok. Por ejemplo, el XGBoost, ¿en cuál de estas dos categorías ingresaba? ¿Era un método de bagging o de boosting? Boosting. Era un método de boosting, ¿verdad? Los métodos de boosting lo que buscan es lograr el mejor ajuste posible, ¿sí? O sea, evitar esta posibilidad de que nosotros tengamos un modelo que no realiza buenas predicciones, o sea, reducir de alguna forma el bias que pueda haber. Y XGBoost es un modelo que además hace uso del gradiente descendente, ¿no? Para entrenar el conjunto de árboles que nosotros tenemos. Y eran en realidad árboles bien chiquitos, ¿no? Era un árbol con una sola raíz y dos hojas, los que formaban parte de nuestro
de nuestro conjunto de árboles a evaluar, ¿no? Entonces, de ese modo hay una serie de modelos, algunos de ellos los vamos a estar repasando ahora por la importancia que estos tienen en relación a lo que es el deep learning en general. Pero lo que ya podemos ir identificando en este contexto es que el machine learning viene con una serie de modelos, ¿no? Hay una variedad de modelos que nosotros podemos utilizar y que están orientados a la resolución de diversos problemas, ¿no? Que nosotros vamos identificando. Entonces, dentro de todo este ecosistema del machine learning, hay un conjunto de modelos que son las redes neuronales que integran los avances que se han estado viendo en estos últimos años en torno al deep learning. Entonces, siempre que nosotros hablamos de deep learning, en el fondo nos estamos refiriendo a un tipo de modelo que forma parte del machine learning en general, que son las redes neuronales, ¿no? Entonces, siempre que se habla de deep learning, estamos hablando de lo que son las redes neuronales en general. Y dentro de este ámbito de las redes neuronales, pues tenemos las redes recurrentes, tenemos las redes convolucionales y tenemos algunas arquitecturas de vanguardia que también se han estado pues investigando en últimos años, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las arquitecturas Transformer, tenemos los autoencoders variacionales, tenemos las GANs y una serie de cosas interesantes que van surgiendo que se las va utilizando para propósitos específicos. Pero de hecho algo que yo pude advertir de acuerdo a información de última que he venido investigando es que esos modelos Transformer están inclusive buscando posicionarse como modelos rivales a lo que son las redes convolucionales y las redes recurrentes, que tienen algunas limitaciones, principalmente en torno a lo que es el aprendizaje. Y algo interesante es que estas arquitecturas Transformer están inclusive buscando sobrellevar limitaciones que tienen las redes convolucionales, ¿no? Una red convolucional lo que hace es extraer características de una imagen digital. Entonces, si estamos, por ejemplo, analizando la imagen de una persona, ¿no es cierto? La imagen del rostro facial de un individuo. Las redes convolucionales lo que pueden hacer es extraer información, por ejemplo, de los ojos de la persona, del color de la piel, de la forma de la nariz, entre otros varios aspectos, ¿no? Pero la red convolucional te va a decir que esos atributos están presentes en la persona, pero no te va a decir exactamente dónde están ubicados en la imagen. Entonces, las redes Transformer buscan sobrellevar estas limitaciones, además de encontrar la nariz, los ojos y algunos otros atributos del rostro de la persona, te va a decir dónde están ubicados en la imagen esos atributos, ¿no? Entonces, de ese modo, estas arquitecturas se están empezando a posicionar como el posible estado del arte que vamos a tener de aquí a unos 2 años más. Entonces, todos los avances que ahora hemos estado teniendo en torno a la inteligencia artificial se están perfilando mucho más allá todavía. Vamos a tener más avances todavía en torno a lo que es pues, el estado del arte del deep learning en general, que es algo que nosotros también vamos a estar abordando como parte de la materia. Llegado el momento, vamos a estarnos enfocando en las características de lo que son los modelos Transformer, de las redes GAN, entre otras cosas, y vamos a tener oportunidad también de practicar un poquito con nuestras propias implementaciones, ¿no? De ahí van a surgir algunas cosas interesantes, vamos a ver cómo entrenar, por ejemplo, una GAN, después un modelo Transformer, entre otras cosas que vamos a estar abordando a lo largo de la materia. Bien, entonces, vamos a seguir con esto. Ahora, uno de los elementos esenciales que ha venido a dotar
de todo lo que es la infraestructura necesaria y sin el cual hubieran sido imposibles los avances que se han tenido en torno a lo que es la inteligencia artificial en general, es el tema del Big Data, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, nos estamos refiriendo a grandes volúmenes de datos. El Big Data tiene una serie de atributos, y ahí podemos mencionar, por ejemplo, el tema del volumen como tal, del volumen de los datos, que va creciendo de manera exponencial. Hoy por hoy las organizaciones van cada vez más creciendo en el tema de la disponibilidad de datos que ellos tienen para realizar diversas operaciones, ¿no? Pero otro de los atributos que tiene el Big Data es la variedad. Cuando nos referimos a datos, no simplemente vamos a estar hablando, por ejemplo, de información que está consignada en una tabla, por ejemplo, o que tiene cierta estructura, sino que también vamos a estar hablando de datos que no necesariamente tienen una estructura específica. Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos mencionar el tema de imágenes digitales, ¿no? Las imágenes digitales no tienen en realidad una estructura bien definida, ¿no? No podemos, digamos, almacenar la información en la forma en que nosotros podríamos, por ejemplo, en una base de datos relacional que se integra con otras cosas y demás, ¿no? Entonces podemos catalogar, por ejemplo, las imágenes como un tipo de información desestructurada, como es el caso también de los textos, ¿no? O sea, una secuencia de palabras o algún mensaje en particular también ingresan dentro de los datasets que no tienen una estructura específica, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, un texto de 100 palabras como puedo tener uno de 200. Entonces, es en este sentido que este tipo de información no tienen una estructura definida. Y lo mismo puede decirse de una señal sonora, por ejemplo, de una secuencia de señales de una persona, por ejemplo, que está hablando y le está dando instrucciones a una máquina. Entonces, todos los avances que nosotros hemos estado viendo últimamente en torno a la inteligencia artificial han estado ligados en gran medida a los avances afines al Big Data en general. Y a la par del Big Data, tenemos también el advenimiento de la computación en la nube, ¿no? Donde nosotros hoy por hoy tenemos la posibilidad de entrenar modelos muy complejos, crear redes neuronales de bastante complejidad haciendo uso de servicios disponibles para nosotros, inclusive de manera gratuita, tal como es el caso de Google Colab, que lo hemos venido utilizando a lo largo de la anterior materia, básicamente para una buena parte de los ejercicios que hemos visto y que vamos a seguir utilizándolo ahora. Y lo interesante de este entorno es que no necesitamos pagar absolutamente nada para poder emplearlo, ¿no? Es de libre acceso. Entonces, si nosotros queremos crear un modelo, por ejemplo, queremos entrenarlo e inclusive realizar el tratamiento mismo de los datos, podemos hacer todo eso a través de un notebook de colaboratorio, ¿no? Todo el proceso ya lo tenemos básicamente pues configurado a ese nivel. Entonces, todo esto va a la par. Por una parte tenemos las tecnologías afines a lo que es la infraestructura para dar soporte a la inteligencia artificial en general. Eso está muy ligado a la disponibilidad de grandes volúmenes de datos. Big Data y Deep Learning están bastante relacionados entre sí. Para poder efectivamente entrenar un modelo, por ejemplo, qué sé yo, una red convolucional que realice pues la clasificación de varias categorías de imágenes, necesitamos varios ejemplos, necesitamos muchos datos. Entonces, ¿quién se va a encargar de proveer los elementos necesarios para que nosotros podamos realizar este entrenamiento? Es cabalmente el Big Data, ¿no? Ok. Entonces, esto nada más para irles dando una referencia acerca de las interacciones que hay entre diversas disciplinas y cómo es que vienen interactuando entre sí
para poder, pues, dar cabida a los avances que hoy por hoy estamos viendo en torno a la inteligencia artificial en general. Ok, entonces aquí está lo que les venía mencionando. Hace unos casi 10 años atrás es donde empieza a darse el boom del deep learning. Entonces, en todo este contexto, tuvieron mucha importancia las competencias de ImageNet, ¿sí? Donde ImageNet es un dataset que contiene imágenes que pertenecen a miles de categorías, es un dataset bastante voluminoso. Entonces, para irles dando algunas referencias acerca de cómo se han ido dando avances importantes en torno al deep learning, el 2012 surge la arquitectura de AlexNet, se le llama Alex pues, en referencia al autor de este modelo, que sobrepasa considerablemente las capacidades que modelos anteriores tenían, ¿no? Y se trata de una de las arquitecturas de redes convolucionales que ha venido sentando las bases para lo que después se ha venido viendo, ¿no? Entonces, es así que una de las arquitecturas más populares en todo este contexto es la arquitectura AlexNet, que luego viene siendo mejorada por otras arquitecturas que se han dado, cada vez tratando de incrementar un poco más lo que es la profundidad de las redes neuronales en general, ¿no? Entonces, algo que nosotros recordamos, por ejemplo, de cuando estuvimos hablando por primera vez sobre el gradiente descendente, por ejemplo, es que cuando un modelo tiene varios parámetros, y en especial cuando nuestras redes neuronales empiezan a crecer considerablemente en tamaño, pues siempre hay el riesgo de que nosotros podamos incurrir en el escenario de desvanecimiento o explosión del gradiente, lo cual significa de que el valor calculado del gradiente respecto de los parámetros se hace muy próximo a cero, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, 0.0001, o bien puede ser un valor muy alto, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando suceden estos escenarios, cuando se dan estos casos de que el gradiente ya sea que explosiona o bien que se hace muy próximo a cero, que ya no podemos proseguir con el proceso de entrenamiento, se estanca ahí? Entonces, estas arquitecturas inclusive han ido pues a la par de la definición de algunos trucos que le han ido dando, porque al final todo esto, chicos, es prueba y error en el ámbito del machine learning. De repente hay una conexión que le pones a una capa, que la pones con la siguiente y eso termina mejorando el accuracy de manera significativa. O bien termina por resolver completamente algunos problemas que tenían que ver con la explosión o desvanecimiento del gradiente, tal como es el caso, por ejemplo, de las redes neuronales ResNet, ¿no? Que tienen varios saltos de conexión entre las capas que lo integran. Entonces, estos saltos pues evitan que pueda darse este escenario del desvanecimiento del gradiente y también nos ayudan en evitar el overfitting, que es muy probable que pueda darse si tenemos muchos parámetros, ¿no? Entonces, a partir de las intuiciones que se dan a través de estas primeras redes convolucionales que van surgiendo, ¿sí? Es que se va mejorando cada vez más las arquitecturas y a la par de la mejora de las arquitecturas también el hardware de base va dando el soporte necesario para que todo esto pueda funcionar. Entonces, un aspecto interesante es que nosotros cuando tenemos acceso a Google Colab podemos hacer uso del procesador gráfico del entorno, ¿no? Ustedes recordarán los últimos ejemplos que vimos el año pasado sobre entrenar redes convolucionales que nos permitían, por ejemplo, aplicarle estilos a una imagen. Lo que podíamos hacer era realizar el entrenamiento de la red utilizando el GPU, ¿no? Porque el GPU computacional es más eficiente que el procesador principal en lo que respecta
al procesamiento en general, ¿no? A lo que es el entrenamiento de una red neuronal, porque la GPU computacional está optimizada para realizar operaciones complejas, ¿no? Entonces, todo esto viene a sentar las bases que están vinculadas a los avances que ha venido teniendo el deep learning en general. Todo esto viene relacionado, ¿no es cierto?, al desarrollo de otras tecnologías afines, tales como, por ejemplo, el cloud computing y el big data, de lo cual les venía hablando con anterioridad. Ok, por si acaso hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna consulta. No, Inge, todo bien. Ok, súper. Bien. Entonces, aquí tenemos algunas de las tecnologías de vanguardia que nosotros estamos viendo con bastante frecuencia en la actualidad. ¿Alguien podría, por ejemplo, nombrar este dispositivo? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Y qué es lo que nos permite hacer? Creo que es Alexa. Es el Alexa, ¿verdad? Que le puedes dar instrucciones y te va inclusive, pues, dando algunas respuestas, incluso puede buscar información y una serie de cosas interesantes por ahí. ¿Este otro qué es? Creo que es el logo de Bixby. Ya, puede ser. En realidad este es el logo de Cortana, ¿no? Para los que utilizamos Windows 10, ahí tenemos el programita ese, ¿verdad? Que tú le vas dando instrucciones habladas y te va dando, qué sé yo, algunas guías, va inclusive buscando información y cosas así, ¿no? Entonces, esto por detrás está basado en tecnologías del lado del servidor, ¿no es cierto? Que buscan información en base a entradas que nosotros le vamos dando, ¿no? A través del habla y cosas así. Y este último de acá. Un auto de Tesla. Correcto, es un auto autónomo, ¿verdad? Es un auto Tesla. No sé si escucharon hablar acerca de estos vehículos. Sí, sí son bellos. Bueno, de hecho, una de las presentaciones que tuvimos era el anterior sábado, la anterior semana, ¿verdad? Dora, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Sí, el sábado anterior tuvimos cabalmente una charla acerca de aplicaciones vinculadas a vehículos autónomos, ¿no? Se trataba de la tesis de grado de un compañero que integra el Club de Ciencia de Datos, donde él investiga, ¿no es cierto?, cómo es que podemos, pues, desarrollar un vehículo autónomo que pueda tomar decisiones. O sea, si está llegando, por ejemplo, a un semáforo, que se detenga, ¿no es cierto? Y de igual modo, si es que va identificando, por ejemplo, patrones de la calle o de la avenida donde se está moviendo dicho vehículo, pueda decidir en qué momento tiene que doblar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, ahí había una serie de arquitecturas de redes convolucionales primordialmente, tales como, por ejemplo, las MobileNet, entre otros, que si nosotros tuviéramos que comparar estas redes convolucionales con otras más grandes y más complejas, en realidad tienen ciertas limitaciones, ¿no? Pero lo interesante era ahí que las MobileNet, a pesar de ser redes convolucionales chiquitas, pueden funcionar bien como modelos que tú los puedes implementar a nivel de computación embebida. O sea, que tú puedes implementar estos modelos, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, tales como un Raspberry, entre otros, ¿no? Y vas a tener todo lo necesario, las capacidades computacionales
que le puedan dar soporte a las predicciones que realizan estas redes convolucionales, ¿no? Entonces, de ese modo, hay varios avances que se están dando y la característica de estos vehículos, Tesla en particular, es que van tomando información del entorno en el cual se rodean, ¿no? Y es de esta manera que tienen la capacidad de autoconducirse, definir en qué momento tienen que, por ejemplo, detenerse o bien doblar a la izquierda, a la derecha, etc. Entonces, los algoritmos que vienen detrás de todo de estas funcionalidades que ahora les describo, pues están evolucionando cada vez más en torno a lo que tienen para ofrecernos, ¿no? Ahora, algunas de las últimas tecnologías que se vienen dando en este contexto tienen mucho que ver también con la capacidad de generar textos, ¿no? Hoy por hoy se habla inclusive de redes neuronales que tienen la capacidad de generar un artículo completo, ¿no? Un artículo de un blog, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, esto es algo que tal vez lo ha escrito un experto o alguna persona en particular, pero en realidad se trata de información que la ha generado una red neuronal. Y ahí tenemos, por ejemplo, modelos tales como los GPT, que de última están ya inclusive en una versión 4, que tienen esta capacidad, ¿no es cierto?, de crear textos enteramente. O sea, es la red neuronal la que escribe enteramente el artículo, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes dar algún tema en particular y la red neuronal te genera el artículo completo que tiene que ver con ese tema y otras cosas. Entonces, de ese modo es como los modelos afines al deep learning están teniendo avances importantes, ¿no? Hay un tema ético de por medio que sí conviene tomarlo en cuenta y algo que está de alguna manera preocupando, ¿no es cierto?, a la comunidad científica es que tal vez el surgimiento de estos modelos pueda masificar lo que es la generación de información falsa, ¿no?, que es algo que buscamos combatir. Pero, bueno, ahí va mucho el sentido en que la tecnología que se va desarrollando también tiene que siempre tener en cuenta los aspectos éticos, ¿no? O sea, inclusive hablando en términos de lo que es la robotización y la automatización en determinados sentidos, está el hecho de que las personas, ¿no es cierto?, que de alguna forma terminarían afectadas por este proceso de automatización puedan ser llevados a tareas más creativas que aquellas tareas repetitivas que ellos tendrían que realizar. Por ejemplo, ahí podemos mencionar el caso de los robots que realizan los envíos de paquetes en las fábricas de Amazon, ¿no? Entonces, de antaño, esta labor netamente estaba controlada por los empleados que realizaban los envíos de un lado para otro, ¿no? Dentro de la fábrica. Entonces, de un tiempo a esta parte, esta labor de realizar los envíos de los paquetes de un lugar a otro en la fábrica se ha automatizado netamente a través de robots que toman información del entorno y de este modo pueden, pues, tomar algunas decisiones en torno a cómo tienen que dirigirse, asegurarse que no se están chocando con algún objeto al frente y cosas así. Entonces, lo que Amazon vio por conveniente es, en lugar de despedir a los empleados que antes realizaban esta labor de llevar los paquetes de un lugar a otro, lo que ellos hicieron fue en realidad, pues, darles un trabajo diferente a los empleados que antes hacían eso. Y de hecho, son ahora ellos los que se encargan de fabricar los robots que realizan los envíos dentro de la fábrica, ¿no? Entonces, ahí un poquito el trabajo ha pasado a ser de algo que en otro tiempo era netamente operativo y quizá incluso repetitivo, algo más creativo, que es desarrollar los robots y comprender cómo es que estos funcionan, ¿no? Entonces, de este modo, inclusive varios establecen de que uno de los conocimientos primordiales que nosotros vamos a necesitar
dentro de un tiempo para, pues, denominarnos profesionales competentes en el ámbito de la tecnología, es de hecho la inteligencia artificial, ¿no? Es un conocimiento muy importante que todos nosotros vamos a necesitar, pues, ir teniendo. Ok, hasta acá por si acaso, chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud o algún comentario. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Inge, Sí, pero sí. no sé, usted ve muy factible esto de que en el momento, digamos, que la inteligencia artificial empiece, digamos, como que a desplazar a los empleados. ¿Usted cree que eso realmente va a suceder? Lo digamos de que les den otro trabajo o algo así, porque yo lo veo muy optimista ese pensamiento. Depende mucho de cómo lo encaremos, ¿no? Eh, Ahí va mucho el tema de tratar de capacitar a la gente en estas nuevas habilidades, ¿no? Que se perfilan a lo que ya se viene en próximos años, ¿no? En realidad se habla principalmente de pasar de un trabajo netamente repetitivo a algo más creativo en general, ¿no? Ahora, en otros casos puede ser, ¿no? Que esto pueda derivar en algunas repercusiones, pero yo creo que ahí mucho hace el enfoque que se le pueda dar tanto a nivel de lo que es la academia y también el ámbito laboral, la industria, ¿no? Entonces, tratar de promover mucho más lo que es la creatividad en las personas, la capacidad de emprendimiento, entre otros aspectos, que considero que es importante. Al final, eh, siempre que surge la tecnología, hay de por medio algunas cositas que hay que tener en cuenta, inclusive sin referirnos a la inteligencia artificial, el hecho de que tú implementes un sistema que automatiza varias cosas que hacía, por ejemplo, un contador, es algo que puede comprometer una fuente laboral, ¿no? Pero ahí va un poco el tema ético, de que hay que estarnos nomás reinventando y estar a la par de lo que se va dando en la actualidad. Ok, ¿alguna otra consultita, chicos? ¿Alguna inquietud más? Ya. Ok, vamos a irnos interiorizando entonces en torno a los aspectos que integran un pipeline de inteligencia artificial en el ámbito de lo que es el machine learning. Lo que les vengo indicando es que la disponibilidad de datos es un insumo principal para que nosotros podamos entrenar cualquier modelo que tenemos a nuestra disposición. Entonces, lo que nosotros podemos advertir acá en el gráfico es que un modelo de machine learning, para poder ser entrenado, necesariamente ha de requerir de un dataset. De ahora en adelante, la definición que vamos a emplear para definir los datos que son útiles para un modelo de aprendizaje automático y hacer que éste pueda tomar decisiones por sí mismo, lo vamos a denominar como dataset. Entonces, desde un punto de vista matemático, nosotros vamos a identificar un dataset como un conjunto de matrices, ¿sí? Que tienen determinadas características. Entonces, ya el hecho mismo de que un dataset puede ser identificado como una matriz, a nosotros nos da luces en torno al tipo de operaciones que se tiene que realizar para poder, pues, realizar el proceso de entrenamiento y también de predicción de un modelo de machine learning. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer para entrenar un modelo es que le vamos a suministrar datos, ¿sí? Entonces, de por medio, vamos a tener un modelo que en realidad va a ser una función de diversos parámetros, ¿no es cierto?, que buscamos optimizar. Y el proceso de entrenamiento, en el fondo, se ha de constituir en un ajuste de curvas, ¿no?
Entonces, eso está muy ligado a la arquitectura que nosotros podamos dotarle a nuestro modelo. Uno de los modelos de Machine Learning más sencillos, pero que a la vez nos da luces acerca de cómo funcionan modelos más complejos, por ejemplo, es la regresión lineal, que es algo que vamos a estar viendo ya en la parte de modelos lineales, que es algo que, bueno, el día viernes o la siguiente semana ya vamos a estar pues describiendo con mayor detenimiento. Y el proceso de entrenar un modelo se traduce en esto, en realizar un ajuste de curvas. Y esto pues involucra que la función que nosotros empleamos para poder realizar alguna labor predictiva en particular se van ajustando, ¿sí? Entonces, la primera vez mi predicción no fue, por ejemplo, muy buena. ¿Qué es lo que hago? Ajusto un poquito los pesos de la regresión logística o de la red neuronal que yo estoy utilizando para que la siguiente vez que yo hago esta misma predicción se pueda realizar correctamente. Entonces, dentro de todo este proceso de entrenamiento, algo que nosotros vamos a tender a hacer es que vamos a ir evaluando cuál es la calidad de las predicciones que realiza. Vamos a suponer, por ejemplo, que nuestro dataset está compuesto por imágenes de perros y gatos. Tenemos ahí claramente dos categorías. Al inicio del proceso de entrenamiento, nuestro modelo se va a equivocar mucho, ¿sí? Esto significa que el error que nuestro modelo comete va a ser muy alto. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Buscar reducir lo más posible este error. Entonces, ahí va un poquito los métodos que les indicaba de principio, que nos permiten asegurar que el error es lo más bajo posible. Entonces, vamos entrenando nuestro modelo, pero a la vez vamos prestando atención a las métricas de calidad de dicho modelo. Entonces, hay una serie de métricas que nos aseguran que las predicciones que está realizando el modelo de Machine Learning que entrenamos son correctas. Hemos venido utilizando algunas de ellas el anterior semestre. No sé si se acuerdan, por ejemplo, del accuracy. ¿Alguien podría definir qué es el accuracy de un modelo, por ejemplo? La efectividad. Ya. Por ejemplo, si yo tengo 100 imágenes de perros y de gatos, ¿cómo podría calcular el accuracy del modelo? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? Podría comparar las predicciones con los resultados reales y ver qué porcentaje bueno tuvo. Correcto. Habría que contar cuántas predicciones correctas hay, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo 97 predicciones correctas de las 100 imágenes que tengo en total, entonces estamos hablando de un 97% de exactitud o accuracy, ¿verdad? Entonces, esa es, por ejemplo, esa es una métrica que nosotros podemos emplear para evaluar la calidad de las predicciones de nuestro modelo, pero tenemos también otras métricas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, también el F1 score, tenemos también el precision y el recall, que se utilizaban en escenarios en los cuales hay un desbalance de datos que pertenecen a una categoría en particular. Por ejemplo, puedo tener solamente 10 imágenes de perros, pero 90 imágenes de gatos, entonces hay un desbalance ahí en ese sentido. Y estas métricas especiales nos permiten, pues, evaluar adecuadamente nuestro modelo cuando tenemos este tipo de desbalances. Entonces, a la par del proceso de entrenamiento, nosotros vamos a buscar evaluar el desempeño del mismo en cada iteración de su entrenamiento. Ok, ahora, los modelos pueden ingresar en dos grandes categorías, que son la discriminativa y la generativa, ¿sí? En la categoría discriminativa, lo que nosotros hacemos es evaluar la predicción de nuestro modelo contra la respuesta correcta.
Y si ambos coinciden, es decir, si la respuesta del modelo, si la predicción del modelo coincide con la respuesta correcta, esto obviamente en un escenario supervisado, entonces vamos a contar eso como una predicción correcta y va a sumar hacia lo que sería el accuracy de nuestro modelo. En el escenario generativo ocurre al revés. Te doy la respuesta y tú me generas el dato, ¿sí? Entonces, ahí va un poquito lo que les comentaba al principio, de que se están perfilando varios modelos interesantes que generan información. O sea, yo más bien te doy la respuesta y tú generas la imagen. Y ahí, de hecho, va uno de los modelos que el año pasado habíamos visto. No sé si recuerdan el modelo de Naive Bayes. El bias ingenuo, le decíamos. Creo que fue el que usamos para que En una de unos las prácticas, ya, ¿verdad? eh, Correcto, correcto. Ese era un modelo generativo, porque además de realizar predicciones, ¿no es cierto? A partir del mismo, este podía generar nuevos ejemplos, o sea, podía generar una imagen, por ejemplo, ¿no? O sea, tú le dabas la respuesta y te generaba la imagen. Entonces, este tipo de modelos generativos se pueden emplear para generar datos, ¿no? Si tuviéramos que hablar de un escenario de X contra la respuesta Y, entonces estos modelos tienen la capacidad de generarte el X, pero además pueden actuar como modelos discriminativos también, o sea que yo te doy, por ejemplo, un dato ya existente y realiza predicciones también. Son modelos interesantes que van en ambos sentidos, ¿no? Entonces, tenemos esas categorías esenciales, ¿no? De modelos en general. Algunos van a estar ligados a alguna distribución de probabilidad, tal como es el caso, por ejemplo, de la regresión logística, ¿no? O bien podemos hablar de lo que es la máxima verosimilitud en el caso de la regresión lineal. Todas estas son interpretaciones probabilísticas de estos modelos. O bien podemos tener una interpretación un poco más geométrica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el modelo de las SVM, que si ustedes recordarán, lo que buscaba era encontrar una división lo más óptima posible de dos categorías, ¿no? Y ahí teníamos el concepto de margen, que en realidad estaba en poder, pues, encontrar un hiperplano que esté lo más lejos posible de la primera categoría, pero de la segunda también, ¿no? Y bueno, así tenemos una serie de modelos que nosotros podemos emplear. Y una parte importante que nosotros como cientistas de datos vamos a realizar es tratar de encontrar el mejor modelo que se ajuste a nuestras necesidades. Esto va a requerir en muchos casos que nosotros podamos tomar un primer modelo y cambiarle la arquitectura. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una red neuronal, ponerle una capa adicional o ponerle más neuronas en dicha capa, o bien utilizar, qué sé yo, dropout o algún otro mecanismo para evitar el overfitting, o bien utilizar algún otro modelo, ¿no? Tales como, por ejemplo, una SVM y ver cómo compararía las predicciones que nosotros tenemos versus lo que ya está a nuestra disposición, ¿no? En el ámbito, sin embargo, del deep learning, y ahí va un poquito la razón por qué esto se ha venido popularizando bastante en los últimos años, es que estos modelos sobrepasan con creces a los modelos tradicionales que nosotros hemos visto en Emergentes 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, la accuracy que tú obtendrías con, qué sé yo, una red BGG16 para clasificar, por ejemplo, qué sé yo, imágenes de flores, como lo que vimos el día sábado en la reunión del Club de Ciencia de Datos, pues una accuracy de 97.8% es muy factible con este tipo de arquitecturas, pero está muy lejos de lo que lograría, por ejemplo, qué sé yo, una SVM o algún otro modelo, ¿no? En otros casos, modelos afines al deep learning, por ejemplo, redes convolucionales y recurrentes, van a ser fuente de información, van a ser generadores de datos para algún modelo tradicional, como en el caso del reconocimiento facial, por ejemplo. En realidad,
modelos tales como el FaceNet o el DeepFace no toman decisiones o no realizan predicciones sobre el rostro de una persona, solamente codifican datos, generan vectores, ¿no? Y el que se encarga de realizar la clasificación como tal es otro modelo, por ejemplo, un SVM, ¿no? Y bueno, entonces eso significa que lo que nosotros vemos en torno a modelos tradicionales no queda descartado cuando nosotros ingresamos al ámbito del deep learning, ¿sí? Podríamos decir de que los modelos de una y de otra categoría se complementan de alguna forma. Eso es algo que nosotros ya vamos desde ahora a ir teniendo en cuenta. Ok, bien. Vamos a pasar entonces a introducirnos en los aspectos estructurales de un dataset en general. Esta es información que ya debería ser de todas formas de la familiaridad de todos nosotros, pero conviene que estemos todos al tanto de la notación que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces, un dataset, como les venía indicando, es un conjunto de varias filas que van acompañadas de una respuesta. Y esto está netamente ligado a lo que es el escenario supervisado de los modelos de Machine Learning. Entonces, para entrenar un modelo supervisado, yo necesito dos cosas esenciales. Yo necesito que cada ejemplo de mi dataset tenga dos elementos esenciales. Primeramente, voy a tener un conjunto de datos X que nosotros los vamos a interpretar como características o features. Entonces, sea el ejemplo de crear un modelo que nos permite, por ejemplo, tomar decisiones en torno a qué clientes de un banco reciben o no reciben el crédito bancario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo, por ejemplo, puedo evaluar para, pues, determinar si un cliente es o no es un buen candidato para recibir un préstamo, ¿no? Entonces, voy a evaluar evaluar aspectos tales como, por ejemplo, el salario del empleado, qué sé yo, si es casado, soltero, etcétera. También la deuda que pueda tener, la deuda total, entre otras cosas y así, ¿no? Entonces, los datasets pueden tener varias columnas y cada columna viene a integrar lo que nosotros conocemos como feature o característica. Ahora, nosotros tenemos, muchachos, la posibilidad de generar nuevos features. O sea, en base a los que ya tengo, puedo generar otras columnas más en el dataset y las puedo generar de manera artificial, por ejemplo, realizando alguna operación matemática entre lo que sería el salario y la deuda total. Eso es totalmente posible y se llama ingeniería de features, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que yo voy determinando si necesito agregarle más columnas o bien adicionar más features? Depende de los resultados que yo obtenga en mi proceso de validación del modelo, ¿no? O inclusive, lo que podemos hacer es tal vez elevar al cuadrado lo que es el salario y sumarlo a lo que es el marital status, por ejemplo acá, y obtener un nuevo feature que está siendo pues calculado en base a cosas que ya tengo y demás, ¿no? Entonces, la ingeniería de features está ligada a la posibilidad de generar nuevas columnas o nuevas variables en base a lo que ya tengo. ¿Ok? Ese es un concepto que vamos a tener en cuenta. Entonces, el feature space, el espacio de características o features, va a ir acompañado de una respuesta que nosotros vamos a identificar como Y. En este dataset en particular, la respuesta es si tiene o no tiene crédito. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un vector de features, que en este caso va a ser un vector X, ¿sí? Acompañado de su respuesta Y. Eso es lo que va a tener cada una de las filas de nuestro dataset. Entonces, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en que
esta primera fila que tenemos a disposición nuestra va a tener como features para el salario 300, para el marital status single y para la deuda total, por ejemplo, 0, ¿no? Entonces, todo esto viene a integrar lo que para nosotros sería un X1 vector. En la notación que nosotros vamos a ver en diapositivas y demás, los vectores van a aparecer siempre con negrilla por si acaso. Ahí hay que tener cuidado con la notación un poquito. Mientras que Y sub 1 escalar por si acaso, tiene el valor de sí, ¿no? O puede ser 1, digamos, si tuviéramos que pues, codificar esto con valores específicos. Lo mismo puede decirse de esta segunda fila. Entonces aquí vamos a tener un X2 vector con su correspondiente y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos lograr en este contexto? Buscamos entrenar un modelo que pueda realizar predicciones a partir de nuevos datos que nosotros vamos suministrándole. Por ejemplo, aquí yo puedo tener una nueva fila donde está el valor de 7000, que no está, como ustedes pueden ver, en el rango posible de datos, que sea, por ejemplo, merit, para el marital status, con deuda total de, por ejemplo, 200. Y lo que yo tengo que hacer en base a este nuevo dato que me están proporcionando, por ejemplo, este va a ser un, qué sé yo, X30 que no tengo. Lo que yo tengo que hacer es entrenar un modelo que me diga si una persona que tiene estos datos recibe o no recibe el crédito. Entonces, esa predicción nosotros la vamos a identificar como Y sombrero. Y sombrero 30 para ser más puntual. ¿Ok? Bien. Entonces, insumos principales, ¿qué es lo que entra a nuestro modelo? Y esto en el escenario supervisado, por si acaso, chicos, porque en el escenario no supervisado la cosa es un poco diferente. Vamos a tener entonces un conjunto de datos que está compuesto de ambas cosas. De un espacio de features con su correspondiente respuesta. Esto ingresa al proceso de entrenamiento del modelo, toda esta parte de acá, y cuando hemos terminado de realizar el entrenamiento, pues suministramos nuevos datos a nuestro modelo y este puede realizar predicciones. Estas predicciones nosotros las vamos a identificar como Y sombrero, con esta notación que ahora estamos adoptando acá. Entonces, hasta aquí, chicos, no sé si tienen por si acaso alguna consulta o alguna inquietud. ¿Estamos todos bien con esto? Sí, Inge, todo bien. Ok. Bien, entonces, eso nada más para darles referencia acerca de algunos puntos que nosotros vamos a estar viendo con mucha frecuencia. Ahora, nuestros datasets en realidad no van a estar limitados a tener una estructura tabular tal como vemos acá. De hecho, para efectos de este curso nos vamos a enfocar en datasets que estén compuestos más bien de imágenes, textos y cosas así, ¿no? Entonces, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un dataset que está compuesto por varias imágenes digitales, entonces ahí los features van a ser en realidad los píxeles que tiene la imagen como tal, ¿no? Y de igual modo vamos a tener el tema de la respuesta. Por ejemplo, si ahí tenemos un dataset de perros y gatos, entonces los píxeles de la imagen vendrían a ser nuestros features, ¿no? Y la categoría de respuesta, ya sea si es perro o es gato, es Y para nosotros. Ok. Bien, eso sería entonces para ir definiendo algunos aspectos de base en torno a la estructura general de un dataset. Ahora, aquí viene una pregunta interesante para ustedes. Entonces, se nos dice, ¿qué tan complejo sería un programa? ¿Sí? O sea, olvídense por un momento de que tenemos
acceso al tema de Machine Learning. Olvídense que no tenemos esa posibilidad. En este caso de crear un sistema que tenga la posibilidad de tomar decisiones de que si un cliente recibe crédito o no recibe crédito, imagínense en la complejidad computacional que tendría un programa que realiza este tipo de predicciones, chicos. ¿Se imaginan cuántos ifs tendría que haber? O sea, si el salario, por ejemplo, es de 3,000 bolivianos por acá, si es soltero y si no tiene deuda, entonces sí le damos crédito, ¿no? O bien, si el salario es 3,500, si está casado y tiene deuda total de 2,000, entonces no le damos préstamo, y así. Imagínense la complejidad computacional que tendría un programa que tenga que estar preguntando si esto y esto se cumple, entonces sí, caso contrario no. Tendríamos que tener una serie de ifs anidados, ¿no es cierto? Uno tendría que preguntar si el salario está en un rango determinado o tiene algún valor que nosotros estamos validando, lo mismo para el estado civil, para la deuda, entre otras cosas, ¿no? Entonces, se trataría de un problema sumamente complejo de tratarlo con la programación tradicional, ¿sí? Tendríamos que hacer una serie de ifs para poder, pues, de la manera más precisa posible realizar las predicciones que nosotros buscamos, ¿no? Algo totalmente impráctico. Imagínense si tuviéramos más columnas todavía de las que están acá, ¿no? Y de hecho, si nosotros estuviéramos trabajando en Computer Vision, esto es totalmente impensable. No se puede hacer, básicamente. Entonces, ¿a qué vamos a apuntar? Pues a entrenar un modelo, ¿no? Vamos a entrenar un modelo de Machine Learning que tenga la capacidad de poder comprender los datos que nosotros le estamos suministrando y también realizar predicciones en ese sentido. Ahora, algo que les preguntaba de principio es que si existen mecanismos que nos permitan generar nuestros propios features, o sea, features artificiales, es decir, columnas creadas artificialmente en nuestro dataset. Y la respuesta es sí. Y eso va como parte de lo que conocemos como ingeniería de los features o feature engineering, que es algo en lo cual nosotros invertimos una buena parte del tiempo cuando estamos evaluando modelos en el ámbito del machine learning. Y podemos generar también nuevas filas. ¿Qué creen, muchachos? Si tenemos un dataset de estas características, ¿será posible crear nuevas filas a través de algún modelo en particular? Yo creo que sí, Inge, pero no sé qué tan bueno sea eso para este caso, ¿no? Ajá, sí. La respuesta es que sí podemos generar, ¿no? Nuevas filas. Por ejemplo, si estás utilizando un modelo generativo, tales como, por ejemplo, el Naive Bayes, que ya habíamos mencionado con anterioridad, entonces lo que tú haces es evaluar la probabilidad de X dado Y, ¿no? Y a partir de esta probabilidad es que tú puedes ir generando, pues, nuevos ejemplos, ¿no? Entonces, sí tenemos esa posibilidad utilizando modelos generativos, tales como, por ejemplo, el Naive Bayes, o bien los modelos que más adelante vamos a ver, por ejemplo, pues los GANs, las redes GAN, ¿no? Que nos permiten generar imágenes a partir de ruido, básicamente, y cosas interesantes, ¿no? Ok, un aspecto muy importante a tener en cuenta. La dimensionalidad de nuestro dataset está netamente definida por el número de features que nosotros tenemos. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos 3 features. Por lo tanto, podemos decir que nuestro dataset tiene una dimensionalidad de 3. La dimensionalidad está muy ligada al número de parámetros que va a tener nuestro modelo. En este caso en particular, nosotros ya podemos ir identificando
que para cada uno de los features que tenemos acá asociados va a ser necesario un parámetro. Por ejemplo, un peso sináptico o algo que conecte a cada una de las entradas. Entonces, mayor número de columnas involucra mayor cantidad de parámetros. Y una mayor cantidad de parámetros involucra una mayor propensión a lo que es el sobreajuste del modelo, ¿sí? Entonces, ahí va un poquito el tema del balance entre el bias y la varianza de un modelo de Machine Learning. Mientras más parámetros tenemos, mayor va a ser nuestra propensión al sobreajuste del modelo. Ese es un concepto importante a tener en cuenta. Y menos parámetros, mayor propensión a lo que es el underfitting. O sea, que nuestro modelo no tiene una buena capacidad predictiva para realizar predicciones o algo que nosotros estemos buscando obtener. Ok, entonces, antes de concluir nuestra clase del día de hoy, muchachos, me gustaría también que podamos establecer algunas características entre lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado, que es algo que, bueno, anteriormente hemos definido, pero conviene que lo comprendamos bien. En el aprendizaje supervisado, nuestro dataset va a estar compuesto por un espacio de features, tal como ustedes pueden apreciar, conjuntamente con la respuesta Y. Es decir, me dan las dos cosas. Me van a dar los features y también la respuesta que le corresponde a cada conjunto, a cada combinación de X1, X2 y X3. En un ámbito no supervisado, como es este otro que tenemos acá, solamente me van a dar los features, es decir, por ejemplo, el salario, el estado civil y la deuda total. El modelo, en base a la afinidad estadística que tienen los features, tiene la capacidad de determinar si este es, por ejemplo, un sí o un no. En otras palabras, yo no le voy a dar la respuesta correcta al modelo, sino que voy a buscar que éste pueda ir pues agrupando estadísticamente los datos que se le van entregando al mismo para tomar por sí mismo decisiones de que si este es un sí, este es un no, etc. ¿Ok? Entonces, en un ámbito supervisado, nuestro dataset va a estar compuesto por ambas cosas. Vamos a tener por una parte los features y también la respuesta. En un ámbito no supervisado, nuestro dataset carece de la respuesta correcta. Solamente vamos a tener los datos como tal, los features que integran nuestro dataset, y esperamos que nuestro modelo tenga la capacidad de poder inferir las respuestas que le corresponden a cada uno de estos. Entonces, la notación que utilizamos en el caso de los modelos no supervisados es diferente. En lugar de utilizar Y para identificar la respuesta, aquí vamos a utilizar Z. Y Z normalmente es una variable que la vamos a usar para identificar espacios latentes. Cuando nos referimos a espacios latentes, nos referimos a todo aquello que no vemos de primera mano, aquello que es desconocido para nosotros en principio. Ok, chicos, hasta acá no sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud, antes que pasemos a verificar la lista para hoy. Y se disculpe, Sí. más antes de esta diapositiva dijo mayor cantidad de columnas, mayor overfitting. Sí, involucra una mayor cantidad de parámetros y más parámetros significa mayor propensión al overfit. Sí. Gracias, Inge, eso era todo. Ya, entonces creo que no tenemos mayores consultas y lo siguiente que yo voy a pasar a hacer ahora es que vamos a verificar la lista para el día de hoy. ¿Me van a prestar atención un ratito, porfa, muchachos? Vamos a ver eso.
Ya, Almaraz de la Quintana. Presente, Inge. Andrés estás, ¿no? Te estoy anotando. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos. Fernando está con nosotros. Creo que no. Christopher Ilaquita. Presente, Inge. Lenar. Presente. Lenar Lima. Ok. Brian López. Presente, Inge. Ok. Eduardo Mercado. ¿Eduardo está? Johan Prado. Presente, Inge. Y Dora estás también, ¿no? Te estoy anotando. Sí, Inge, Ok. presente. Bien. Eso sería todo entonces para nuestra clase del día de hoy, muchachos. Entonces, el día viernes vamos a continuar con este abordaje sobre introducción a modelos lineales. Y bueno, entonces, desearles a todos buenas noches, ya estamos casi en horario y nos estamos reencontrando el día viernes. Entonces, con Andrés, dentro de un momento te voy a llamar para que podamos coordinar. Está bien, Inge. Inge, Gracias. disculpe. Sí, Hoy día me agregó recién al grupo el ingeniero René Fernández. No ya. estoy en lista, por favor, para agregarme. Villarroel del Castillo. Villarroel del Castillo, ¿no? Ya. Exacto. Te voy a tomar en cuenta entonces. Muchas gracias. Gracias. Ok, chicos, eso sería todo entonces para nuestra clase de hoy. Se cuidan mucho y estamos en contacto el viernes. Hasta luego, Inge. Se Hasta luego. cuida. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.